Juan Molina. Él es psicólogo también, estudió Derecho, posteriormente ya le hizo, coqueteó la psicología y se fue por la psicología, abandonó el Derecho, y bueno, en ese tiempo, ¿verdad? Que nos conocimos hace, ¿qué? Como 22 años, creo yo, ¿no, Juanito? Muchos años. Aproximadamente. Hace mucho tiempo nos conocimos el gusto. Y empezamos ahí a tener una amistad, ¿verdad? Que hasta la fecha se mantiene. Entonces, muy buen psicólogo. Y bueno, ahorita él nos va a compartir algunas reflexiones y algunos elementos muy valiosos. Pongan mucha atención. Si tienen dudas, coméntenlas. No desaprovechen esta oportunidad. Ahí en su comentario nosotros vamos a estar pendientes, ¿sí? Si pueden aportarnos con cómo ustedes han manejado en las aulas estas situaciones de violencia, qué es lo que les ha funcionado, qué es lo que no han sabido manejar, dónde a lo mejor ustedes requieren un poco más de orientación, de mayores elementos para poder lograr mejores resultados con los niños o incluso con las familias, qué tanto han como equipo podido resolver estas situaciones que se vayan presentando en las escuelas. Váyanos comentando para que esto se haga dinámico. Su participación es importante, que no sea nada más así como que de aquí para allá, sino que haya esa participación por parte de ustedes y esto se vuelva mucho más enriquecedor para todos. Bueno, pues entonces vamos a continuar ahora con la ponencia de Juan, del psicólogo Juan Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes, noches para todos. Al escuchar a Marisol, su ponencia, yo decía, chispas, ¿qué voy a decir ahora? Así que si se quieren ir a merendar, darse un baño, con toda confianza, porque ya prácticamente lo ha dicho todo de una manera ejemplar mi compañera, pero trataremos de dar algunos pequeños puntos de vista, ya que Marisol pues abarcó extraordinariamente en su ponencia anterior. Y bueno, a mí siempre me gusta en mis pláticas iniciar con un cuento, y en algún momento hubo un hombre que ya había alcanzado la madurez de la vida, nunca se había casado y decidió irse a una montaña para vivir de ermitaño, para dedicarse a la meditación, a la reflexión. Pasaron los años, un hombre de edad avanzada, y un joven supo de este ermitaño y quiso visitarlo pues para conocerlo. Fue a la montaña, el ermitaño lo recibió de una manera cortés, afable, y le preguntó, ¿y usted a qué se dedica en la montaña? Tengo que trabajar todos los días. ¿Trabajar? Pero ¿por qué trabajar? Estamos en la montaña, ¿qué trabajo, qué empleo tiene que hacer? Muchísimo. Tengo que entrenar 2 halcones y 2 águilas. Tengo que tranquilizar 2 conejos. Tengo que motivar a un burrito. Tengo que domar a un león y tengo que disciplinar a una serpiente. Pero no veo a tantos animales, sí, le dice. Los halcones siempre quieren irse a cualquier parte. Se pueden ir ante el bien o se pueden ir ante el mal. Yo tengo que ver que se vaya hacia el bien. Los halcones son mis ojos. Las águilas, con sus garras, todo lo quieren desgarrar, todo lo quieren dañar. Las tengo que entrenar también para que no desgarren, para que no causen daño. Las garras de las águilas son mis manos. Los conejos los tengo que tranquilizar, porque los conejos siempre se quieren ir a todas partes y se pueden ir a donde hay peligro. Tengo que ver a dónde caminan. Los conejos son mis pies. A la serpiente también la tengo que estar dominando, porque aunque esté enjaulada, siempre quiere morder a alguien y sacar su veneno. La serpiente es mi lengua. Y el león también tengo que hacer algo con él, lo tengo que dominar porque se siente el rey de la selva, el más majestuoso, el más hermoso, que lo puede todo, que tiene derecho a controlar a los demás. El león es el ego. Así pues, todos tenemos un gran trabajo todos los días. Todos los días tenemos que dominar nuestro enojo para que no se convierta en ira y generemos violencia, que fomentemos siempre nuestros propios valores, que nuestra boca sea para el elogio, sea para un buen consejo y no para el chisme, para la crítica negativa y destructiva
que al fin y al cabo son formas también de violencia. Y bueno, espero que les haya gustado este cuento con el cual iniciamos. Y me da mucho gusto haber compartido y coincidido con Marisol en algunos puntos, porque si eres tan amable, Ani, pasar a la siguiente presentación. Sí me gustaría retomar rápidamente esa diferencia de agresión y violencia. ¿Por qué? Porque qué tanto realmente nosotros tenemos conciencia de agresividad y violencia. Y cuando realmente tenemos la conciencia de que estamos ejerciendo violencia, porque a veces no nos damos cuenta de ello. Marisol lo dijo perfectamente bien, la agresividad es algo natural, presente en animales, presente en el ser humano, búsqueda de supervivencia. Un animal va a atacar a otro animal de diferente especie con fines de alimentación, no va a haber actos de crueldad, no lo va a estar lastimando por horas y luego se lo come, lo ataca, lo mata al instante para su alimentación. Un león pelea con otro león para conquistar, para dominar, para que sea el campeón y se quede con el harem de leonas, pero no le va a hacer un daño terrible. Perdió el león, se va y el ganador se queda con el harem. Es decir, no vemos esa crueldad que muchas veces sí está en el ser humano. Y la violencia, como lo mencionó Marisol perfectamente bien, aquí sí hay una intención consciente de causar daño o crueldad a otras personas, a animales, a grupos, ¿verdad? Al medio ambiente inclusive. A veces no tenemos esa conciencia de que estamos ejerciendo violencia. Yo me acuerdo que una vez fui al CERESO a dar una plática y mientras había otro ponente conversando, yo estuve charlando brevemente con un interno y él me decía que su esposa no estaba haciendo caso a los hijos. Le dijo, atiende a los hijos. No le hizo caso. Atiende a los hijos y entonces le propinó una bofetada para que ella entendiera, según él, estaba corrigiendo a su esposa para que hiciera su trabajo de atender a los hijos. Y él no tenía esa conciencia de que en ese momento ejerció violencia. Entonces, realmente mucha gente no se da cuenta de que ejerce la violencia. Así como hay el micromachismo, también hay microviolencias. Yo recuerdo que una vez apoyé a una compañera en el trabajo a empujar un archivero y me dijo, Juan, yo puedo empujar el archivero, o sea, no tienes tú por qué ayudarme a empujar. ¿Verdad? Para ella era un micromachismo que yo la viera como a lo mejor más débil físicamente y ella podía sola mover el mueble. En una plática, mejor dicho, en un curso, estábamos tomando un curso virtual, en cierto momento de psicólogos, por cierto, y en cierto momento la chica que habló dejó abierto su micrófono y dijo, y todos lo escuchamos, una palabra antisonante a alguien, tal vez su hijo, le dijo pentonto, pero con otra palabra, no ves que estoy escribiendo. Esa forma ya tenía violencia microscópica tal vez de insultar con una palabra antisonante a un niño por alguna acción, querer corregirlo a través de una mala palabra. Son esas formas en donde qué tanto tenemos conciencia de que ejercemos violencia, pequeña o grande, pero la estamos ejerciendo diariamente en nuestra propia casa. Pasamos a la siguiente, por favor, Ani, por favor. Y bueno, vamos a encontrar que también, qué tanto la violencia es aceptada, qué tanto realmente rechazamos o aceptamos la violencia, porque a veces es ambivalente. ¿Cuándo debemos de rechazar completamente la violencia y cuándo realmente debemos de aceptar la violencia? Por ejemplo, en la antigüedad en Grecia era común en la mitología que los dioses usaran de manera legítima la violencia para conseguir sus finalidades. Si ustedes como yo, que soy afecto al cine, vimos la película de Disney de Hércules, vimos que Hera y Zeus fueron los papás de Hércules, lo amaron muchísimo, pero en la realidad de la mitología no fue así. Zeus tuvo a Hércules a través de una infidelidad, ¿verdad? Y entonces Hera, furiosa por ello, le realizó una serie de actos violentos a Hércules con finalidad de castigar, de venganza, que es una forma también de ejercicio de la violencia, a Zeus, haciendo sufrir a su hijo Hércules. En Roma también veíamos de una manera legítima la violencia en el famoso circo romano, ¿verdad? En donde el gladiador, frente a toda la concurrencia del Coliseo, pues peleaba a muerte con la espada, mataba al contrincante y la gente aplaudía con gozo ese acto violento.
La ley también permitía que los delincuentes fueran arrojados a las fieras para ser vivos, devorados por ellas, con un terrible sufrimiento para ellos. Para ellos era legítimo. Obviamente hoy por hoy también tenemos pena de muerte, ya no se hace público, se hace privado, y también podríamos considerar realmente estamos ejerciendo violencia matando a un delincuente. Habría uno que razonar y reflexionar qué tanto es o no una violencia legitimada, permitir la pena de muerte, por ejemplo, aun cuando sea privada, aun cuando se utilicen recursos menos dolorosos. Y ahí hago ese comentario porque yo también he encontrado en Facebook que mucha gente dice hay que permitir la mutilación genital al violador. Y no el uso de químicos que eviten la erección para que el violador no vuelva a violar, sino realmente la mutilación genital. Entonces, aceptamos la violencia, no la aceptamos, entonces a veces sí es un poquito contradictorio ese tipo de situaciones. Y al final de la presentación menciona también que tanto realmente resolvemos las cosas con violencia. Es algo que también se está dando mucho, porque de alguna forma dicen así, así se acaba el problema. Y entonces yo recuerdo cuando estaba en primaria, en sexto año, yo era objeto de cierto bullying, y hablaremos un poquito del bullying muy sencillo, en donde la maestra me dijo, Juan, si alguien te molesta, suéltale una patada. Es decir, ella no me dijo, concilia con tus amigos, busca hacer las paces, busca la manera de caer bien. O sea, la forma de concluir el conflicto era suéltale una patada. Entonces, ¿qué tanto nosotros somos generadores de violencia sin darnos cuenta de que generamos violencia? Y entonces eso complica la misma situación porque la estamos fomentando sin darnos cuenta. Siguiente, Ani, si eres tan gentil. Y bueno, las causas de la violencia y donde también tendríamos parte de la prevención radica en las estadísticas hablan de que es el varón quien más ejerce la violencia. La mayoría de los delitos violentos son cometidos por hombres. La mujer también ha tenido una participación en la violencia y en la delincuencia, pero mucho menor. Y entonces pensaba que podía ser la testosterona la causante de que ciertos varones tuvieran mayor agresividad que otros. Se hicieron algunas investigaciones con los presos, se encontró nada concluyente. También se hablaba de algún tipo de situación cromosomática con el cromosoma XX del hombre frente al XY de la mujer, sin tener nada que concluya al respecto. Y también tenemos otra teoría que tiene que ver con el aprendizaje social de un psicólogo canadiense, Albert Bandura. Pasamos la siguiente, por favor, mi querida Ani, que lo podemos ver en su fotografía, pues para que lo conozcan. Los psicólogos aquí pues ya lo identifican perfectamente bien. Tal vez haya fallecido o tal vez sea un hombre ya muy mayor porque nació en 1925 en Canadá, y él creó una teoría interesante de aprendizaje. Si eres tan amable, Ani, por favor. En esta teoría del aprendizaje habla del aprendizaje vicario. ¿En qué consiste el aprendizaje vicario? Él considera, sobre todo en la infancia, en los primeros 10 años, que vamos a aprender conductas y conductas nuevas cuando escuchamos y cuando vemos el comportamiento de otros que son importantes, que tienen cierto prestigio frente a nosotros. Observamos o escuchamos, imitamos y nos quedamos con esa conducta y la repetimos porque esa persona era importante para nosotros. Puede ser cualquier persona que le tengamos cierta admiración, pero a nivel familia estaríamos hablando de nuestros padres como las primeras figuras a las cuales vamos a observar y por lo tanto a imitar en sus comportamientos. Yo en secundaria admiré mucho a un profesor de la secundaria, nos daba una materia que estaba fuera de la currícula, que era historia de la música. Era un profesor que siempre estaba realmente elegante, jamás lo vi desalineado, siempre estaba traje completo, vivía yo en México, ahí se aplica el traje por el clima, su corbata muy elegante, y tenía una característica, a diferencia de otros maestros que entraban primero, él esperaba que entráramos nosotros y él entraba al final. Quiero decirles que yo a partir de la preparatoria dejaba que mis compañeros entraban, que mi maestro entrara al salón de clase y después yo entraba al salón, porque yo imité la conducta de mi maestro, a quien yo realmente tuve una admiración
muy, muy especial. Entonces, para mí es muy importante esa parte de la prevención porque tiene que ver qué hacemos en casa para fomentar conductas saludables y cuando son conductas inadecuadas. Lo que yo les ponía en el ejemplo anterior con lo que escuchamos cuando estaba el micrófono abierto, ese niño o esa niña puede identificarse con la mamá que utiliza de una manera común un correctivo a través de un insulto que puede imitar. Siempre he dicho, el mejor sermón no es lo que dices, sino cómo te comportas. Y entonces eso va a permitir que nuestros niños puedan aprender un sinfín de comportamientos desde la manera de comer, desde nuestros propios modales, la manera de hablar y la manera también de ejercer o no la violencia por causa de qué vemos en nuestros hogares. Obviamente, desgraciadamente, y por eso también se fomenta generacionalmente o transgeneracionalmente la violencia en la familia disfuncional, porque el niño está viendo continuamente formas de agresividad sujetas de imitación. Recuerdo a un niño que fue uno de mis pacientes primeros en el centro de salud, en donde la mamá decidió continuar en familia con su pareja por cuestiones económicas y el niño adoptó conductas de tipo alcohólico del padre, por ejemplo, ¿no? Obviamente habrá otras teorías que puedan informarnos sobre por qué lo aprendió o no, pero bien podría ser el aprendizaje social que llevó a este niño también a volverse alcohólico al identificarse con su padre, ¿verdad? Siguiente, por favor, Ani. Que normalmente nos identificamos siempre con el familiar del mismo género. El niño se identifica con el padre, por eso a veces el niño se afeita, ¿verdad? Siendo chiquitito agarra la crema de afeitar y quiere como afeitarse porque se está identificando con la figura paterna. Les puse una fotografía donde aparecen 3 imágenes. Aparece Helen Keller, aparece Christopher Reeve, no con su traje de Superman, lamentablemente, sino lamentablemente en silla de ruedas, inclusive con un equipo especial para poder respirar, y a Nelson Mandela. Tal vez no se conocieron entre sí, diferentes épocas. ¿Qué tendría en común cada uno de ellos? La resiliencia. Una característica que nos va a ayudar precisamente como prevención a la violencia, porque precisamente en la resiliencia está el bien común, el servicio a los demás. Como característica de una persona resiliente es el servicio al prójimo, la ayuda al prójimo. Si estudiamos un poquito la vida de Christopher Reeve, después de su accidente que lo dejó cuadrapléjico, él dedicó su energía, su tiempo a la investigación de las células madre, para la investigación, para los daños que él había sufrido, para ayudar a otros a resolver esta situación de salud. Helen Keller, que también hizo grandes actividades, hizo sin poder ver y sin poder escuchar grados universitarios. Y Nelson Mandela, como sabemos, pues un hombre de paz, ¿verdad? Hay una anécdota muy interesante que cuando ella era presidente o ella era mandatario, fue a comer a un restaurante y entonces se sentó a la mesa con todo su equipo de seguridad y vio a un individuo que estaba en otra mesa con su alimento y entonces le dijo a su asistente, por favor invita a la persona a que coma con nosotros. Y entonces lo invitan, accede, se sienta a comer, terminan, se retira el invitado y el asistente le dijo, pero ese pobre hombre se le veía muy mal, se le veía agobiado, se le veía intranquilo. No, dice, enfermo no estaba. Esa persona que yo invité a comer era en la cárcel cuando yo estaba prisionero, era mi carcelero que me ofendía, que me insultaba y que me lastimaba. Y creo que pensaba que yo iba a hacer algo parecido a él. Entonces vemos cómo él abandonó cualquier tipo de deseo de venganza, de ira, de rabia, y al contrario perdonó e invitó a sentarse a la mesa a quien lo había humillado y ofendido por muchísimos años. Entonces vamos a ver qué es resiliencia. Siguiente, Ani, por favor, si eres tan amable. Para mí no lo alcanzo a ver, pues está muy chiquitito, pero básicamente la resiliencia es una cualidad que lleva al individuo a poder enfrentar adversidades, a convertir el dolor en oportunidad de resolver conflictos y que lo convierte siempre en ser mejor ser humano. Resuelven la adversidad, pero siempre mejores,
siempre con una cualidad positiva como ser humano. Por ejemplo, alguien que no podría ser resiliente serían, por ejemplo, los narcotraficantes. Muchos de ellos vivieron en pobreza extrema, la vencieron, se volvieron inclusive ultramillonarios, ¿verdad? Pero a través de causar daño, vendiendo drogas, matando, realizando un sinfín de delitos, eso no los hace resilientes. Y retomando un poquito lo que hablaba yo del aprendizaje social de Bandura, he escuchado que mucha gente, las chicas, oigan, las jovencitas, por aprendizaje, porque observan, quisieran convertirse en novias de narcotraficantes. Muchas jovencitas, y sobre todo muy bonitas, les gustaría, por observación, ser las parejas de narcotraficantes, porque según ellas piensan, con lo que han observado, que la pareja de un narcotraficante vive en riqueza, vive sin problemas, no tienen que trabajar, les dan lujos y quieren hacer conductas similares a las de la pareja de un narcotraficante. Imagínense ustedes cómo la imitación de conductas puede llevar a lo que muchas muchachitas están planificando para sus vidas. Pasamos a la siguiente, Dani, por favor. Para mí la letra está un poco pequeña, casi no la alcanzo a ver, pero vamos a encontrar, siguiente, Dani, está más clarita la siguiente para mí, por favor. Algunas cualidades que tiene una persona resiliente. En muchos sentidos, el buen sentido del humor. Son personas que se ríen de sí mismos. Las personas que se ríen o se burlan de sí son personas resilientes o tienen características de la resiliencia. Ven las cosas con realismo, no fantasean con la vida, sino que la ven con realidad. Tienen una actitud positiva, que no es verla de color de rosa, sino simplemente hay oportunidad de seguir adelante a pesar de la adversidad. Buscan en el conflicto una oportunidad de crecimiento y de resolución de problemas, ¿verdad? Serían algunas de las características que tienen, obviamente, las personas resilientes. También se espera que haya cierta capacidad intelectual para poder discernir entre lo bueno y lo malo también, pero también se ha hablado de que, ¿y por qué hay gente que desarrolla la resiliencia y otras no? Es algo de nacimiento, no es de nacimiento, y se ha encontrado que se requiere una característica en particular, y por ello siempre hago en esta plática hincapié a la familia, porque la familia puede ser algo que es importante, que es el ingrediente constructor de la resiliencia. Y vamos a encontrar que ese ingrediente es, y pasamos a la siguiente, mi querida Ani. Tenemos a un personaje que yo admiro mucho, a mí el cine me encanta, entonces siempre utilizo ejemplos de cine. Tenemos al actor Noyoruki Pat Morita. Si vimos Karate Kid, la original, y vemos el listado de los actores, aparece con el nombre de Noyoruki Pat, entre comillas, lo puse textual como viene en las películas, Noyoruki Pat Morita. Morita no fue japonés de nacimiento, nació en Estados Unidos de padres japoneses, hablaba el inglés a la perfección, tenía que imitar el acento japonés para las películas porque él hablaba el inglés, como les digo, perfecto, como ciudadano norteamericano, puesto que nació ahí. Y en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos entra a la guerra con Japón, Estados Unidos quería evitar que hubiese algún tipo de espionaje con Japón y creó campos de concentración en los Estados Unidos. Entonces reclutó y puso como en cautiverio a todos aquellos ciudadanos japoneses residentes en Estados Unidos, americanos japoneses, porque eran un peligro por mandar mensajes a Japón. Y le tocó a Pat Morita. ¿Y qué pasó con Pat Morita cuando estaba en reclusión? Pues no se la pasó nada bien y empezó a albergar sentimientos de mucho coraje, de ira, de venganza. Juanito, no se te escucha. ¿Por qué mi país se oye mejor? Ahí está, ahí quédate. Gracias. Perdón. Entonces, en cierto momento, al estar en cautiverio, mencionaba yo, en su propio país, sin haber cometido ningún delito, ninguna infracción, ¿por qué mi país me tiene recluido? Entonces, generó mucho odio, deseo de venganza, pero fue un sacerdote de nombre Patrick,
que a través de la espiritualidad va sanando las heridas que Morita tenía contra el gobierno norteamericano, contra los propios estadounidenses, y logra sanar, encontrar la paz y evitar cualquier tipo de coraje, de sed de venganza, de rabia, y en honor a este sacerdote Patrick, agregó el Pat a su nombre, Noyoruki Pat Morita. En este caso, el sacerdote fue el guía de la resiliencia que lo ayudó a sanar de las emociones negativas que él tenía. Y así pues, la familia tiene ese papel de generar en los hijos, cuando los motivamos, cuando reconocemos sus logros. Yo he encontrado mucho en terapia que los papás sí se encuentran con las señales de alarma, pero cuando los hijos hacen algo bien, no hay una motivación, no hay un reconocimiento, no hay una felicitación de los logros conseguidos. El hijo no se siente amado, no se siente reconocido, no se siente que es observado por sus logros. Es importante que un papá reconozca los logros de sus hijos, los siga motivando, le expresen un sentimiento afectuoso y además cuando las cosas no salen bien, motivarlos a seguir intentando, a darles esperanza respecto de sí mismos. Entonces, papás que pudieran estarnos viendo, fomentemos ese tipo de formas de educación porque estamos creando entonces en nuestros hijos resiliencia, les estamos dando autoestima, les estamos dando un sentido de vida, les estamos permitiendo seguir adelante a pesar de que haya obstáculos. Pero eso se requiere si realmente hacemos un sistema de educación que tenga que ver con reconocimiento de logros y motivación en lugar de crítica destructiva, en lugar de comparaciones que de nada sirven, aunque si bien es cierto que muchos papás lo hacen con muy buena intención, la comparación, mira a tu hermano que es muy ordenado, mira a tu hermano que bien estudia, es puntualizar las capacidades de tu hijo, de ese hijo que a lo mejor le falta algo, aliéntalo con lo que tiene, aliéntalo a desarrollar aquello que tiene de positivo. Me acuerdo de un cuento que decían de un papá que tenía un hijo que era malo en matemáticas, pero era muy bueno en arte. Y le daba clases particulares de matemáticas, pero no de arte, no desarrollaba los talentos del hijo. Entonces, hay que saber fomentar y promover las cualidades de nuestros hijos si queremos que ellos fomenten la resiliencia y que estén preparados para enfrentar la vida a través de sus propias cualidades, que se sepan que tienen habilidades y talentos que pueden utilizar en la vida ante tantos obstáculos que se presentan y que no pierdan esa esperanza de continuar, que puedan generar sentido de vida y metas a futuro, porque si platicamos con la gente, no tienen metas. Hay personas que están próximas a la jubilación y no saben qué van a hacer ahora que terminen sus actividades laborales, no saben qué van a hacer en 5 años, mucha gente, en 10 años, en 15 años, no hay metas programadas de vida. Es algo muy complicado porque eso también genera ansiedad. ¿Qué voy a hacer con mi vida? No nos damos la oportunidad de programar qué quiero con mi existencia. Quiero cambiar de trabajo, me quiero casar, no me quiero casar, quiero tener un negocio propio, quiero ser empleado, quiero casarme, quiero vivir en unión libre. ¿Qué proyectos de vida tengo? Si hacemos este tipo de trabajo, estamos ayudando a nuestros hijos a construir la resiliencia, metas, sentido de vida, que es una cualidad también de la resiliencia, sentido de vida. El trabajo de Viktor Frankl, importantísimo, que el sentido de vida. A veces la depresión es causada porque ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sigue? Ya conseguí muchas cosas. ¿Qué sigue para mí? Y la gente se deprime también por eso. Siguiente, Ani, si eres tan gentil. Y bueno, existen ciertos factores que si trabajamos en familia, nos van a ayudar a promover resiliencia, a promover también esa relación armoniosa en familia. Las relaciones amorosas cálidas. Que la mamá, ya sea la mamá biológica o la mamá que estimule, ¿verdad? La mamá sustituta que estimule a los hijos, como mencionábamos antes, que haya una comunicación abierta en familia. Yo doy una charla, o daba una charla, porque ya no la estoy dando, aunque me gustaba mucho darla, del celular, cómo el celular nos ha complicado la vida a nivel de la comunicación. El celular debería de ser una forma para la comunicación real, ¿verdad? Porque antes era difícil encontrar un teléfono público y la idea del celular era la facilidad de la comunicación. ¿Y qué hacemos? Nos sentamos a la mesa con el celular. Yo digo de broma, ¿dónde se pone el celular? ¿Junto al tenedor
junto a las cucharas, pareciera ya un cubierto. Yo les invitaría a que haya una regla en la casa. Cuando se sienten a cenar, a desayunar o a almorzar, que no haya celular en la mesa, que puedan charlar a gusto, que no se platiquen en ese momento los problemas, que se platiquen las cosas agradables del día. Si fomentamos una comunicación interna adecuada, una buena comunicación, estamos fortaleciendo los lazos familiares. Se requiere mucho esa calidez en la relación familiar si queremos fomentar resiliencia, si queremos prevenir violencia interna en la casa. Es algo muy importante. Ani, si fueras tan amable, la siguiente. Mencionó brevemente Marisol, el bullying es un tema para dedicarse solamente al bullying. No voy a entrar en materia, pero sí quiero comentar algunos aspectos educativos familiares, porque nosotros fomentamos muchas cosas y el bullying tiene que ver con la violencia. Yo puse 3 imágenes. Bueno, sabemos que el bullying obviamente es violentar de maneras diferentes, sobre todo humillaciones. Ahora se ha vuelto más violento con lo físico también, burlas, apodos, insultos, amenazas, ciberbullying también entre adolescentes. Y vemos 3 imágenes aquí a continuación. Puse a un niño con su puño listo para un golpe, sería el agresor. Tenemos otra figura que sería el agresor también, pero estaría la víctima, ¿verdad? El que va a sufrir ese golpe, esa humillación, esa ofensa, ¿verdad? Que es el agredido o víctima. Y abajito, al fondo, ¿verdad? En la tercera imagen, vamos a ver a 3 niñas que están observando, los observadores. Casi siempre el observador está presente porque en las escuelas pues hay muchos chicos que están siempre presentes en muchas situaciones y casi siempre vamos a encontrar que el observador solamente se dedica a eso, a observar, pero nunca intervenir para evitar que ocurra. O sea, no separan al agresor, tiene que ser a veces el profesor cuando se da cuenta. Rara vez los coetáneos, los pares, detienen la situación agresiva. Se ponen a ver y a veces hasta fomentar. Le dicen, dale más fuerte, empiezan inclusive a fomentar más fuerte el bullying. Si analizamos estas 2 figuras principalmente, agresor y víctima, no es de gratis que alguien sea agresor, no es de gratis que alguien sea agredido. Tiene su razón y todo tiene que ver con cómo trabajamos en familia la educación de nuestros hijos. Y yo quiero decirles algo a los papás de antemano, a los papás de una familia funcional, desde luego. Todos los papás hacen lo mejor que pueden. Todos los papás utilizan las estrategias que pueden considerar de sus propias historias de vida, lo que se les ocurre, lo que a lo mejor en un libro. No hay escuelas para padres formales. Han habido intentos de establecer escuelas para padres, pero de una manera no muy generalizada. O sea, un papá no sabe cómo ser papá o mamá, y ni siquiera sabemos cómo ser novios o cómo ser esposos, es sobre la práctica. Entonces, hacemos las cosas como mejor podemos, utilizando lo mejor que hay en nuestro pensamiento, lo mejor que hay en nuestro corazón. Si hemos hecho otra forma, no se sientan con culpa, porque la culpa no nos ayuda, pero podemos hacer modificaciones si podemos caer en alguna de estas circunstancias que promueven que a lo mejor nuestro hijo sea agresor en el bullying o que nuestro hijo sea una víctima. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que sucede con el agresor. Si eres tan amable, Ani, yo puse esta imagen que me gustó mucho, en donde dice la falta de límites, ¿verdad? Genera la falta de respeto. Si no hay límites, va a haber faltas de respeto. Y esto lo vamos a encontrar casi siempre en la educación permisiva. Cuando los papás le permiten a los hijos lo que sea, porque el pensamiento de los papás es, la vida les va a enseñar, yo para qué les tengo que decir cosas, ¿verdad? Y entonces casi siempre, cuando tenemos papás que no ponen límites, que no les hablan a los hijos de todo acto, tiene una consecuencia, para bien o para mal, en donde tenemos que aplicar una consecuencia si el hijo cometió un acto inadecuado. Consecuencia, no hablo de violencia, no hablo de maltratar a nadie, aplicar una consecuencia que reforce al hijo que actuó mal para no volverlo a hacer, ¿verdad? O que premie lo bueno. Pero si no hay límites, si no hay nada de ello,
un hijo va a sentirse que todo lo puede, porque al fin y al cabo todo se le permite. Y entonces también puede ser esa falta de respeto. También el hijo puede sentirse no querido. Al fin y al cabo, mis papás casi ni me hacen caso, ¿verdad? Me dan tanto permiso que ni siquiera los veo. Entonces, casi siempre ocurre que en los hogares en donde hay papás demasiado permisivos, tenemos como consecuencia un niño agresor en el bullying. No es la regla fija, pero casi siempre esto es lo que podemos observar. Si nos vamos a la siguiente imagen, en la que tiene que ver con el agredido, ¿verdad? Y yo aquí me siento, digamos, de alguna forma identificado. Mi mamá sí siento que abusó un poquito de la protección, no llegó a la sobreprotección excesiva, pero quienes son sobreprotegidos, como en esta imagen que está casi vendado, donde le están poniendo la mochila, que podría ponérsela él mismo, ¿verdad? Como vemos en la imagen, la sobreprotección, como decía Marisol, ¿qué estamos mandando de mensaje? Tú no puedes, eres, vamos a llamarlo así, inútil de alguna forma, requieres que yo haga las cosas por ti, y entonces me siento débil, me siento inseguro y me siento dependiente. Por lo tanto, ¿cómo resuelvo un conflicto si siempre me los están resolviendo mis padres todo el tiempo? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese niño, ante una señal de agresión, no sabe cómo enfrentarlo y va a sufrir toda una serie de vejaciones porque hubo ese exceso de protección que le hace sentir que no puede. Y yo he escuchado que la sobreprotección es una forma también de ejercer violencia. Pareciera que no, porque lo estamos protegiendo. O sea, ¿quién diría que la protección es una forma de violencia? Pero la sobreprotección, ese excedente de protección, lleva a los niños a no tener la capacidad de resolver las cosas, a sentirse inútiles, a sentirse incapaces, a tener baja autoestima, a sentir que no pueden merecer ciertas cosas. Entonces, hay que evitar esa sobreprotección. Lo que hay que buscar es precisamente algo más democrático, en donde lo que habíamos platicado, esa buena comunicación familiar, ese ambiente cálido, pero fomentar valores, poner límites, explicarle a los hijos en diferentes etapas de la vida, con ejemplos simples. ¿Qué pasa si comes demasiado picante en la comida? Como consecuencia, vas a tener un problema estomacal. Si tú pegas a otro, vas a causar un daño, estás lastimando a alguien, ponte en el lugar del otro. Generamos también con buenos ejemplos empatía. ¿Qué siente el otro cuando estamos generando este tipo de educación? Hablando desde que todo acto tiene consecuencias, de que haya ciertas normas, no 20,000 que los tengamos o sea, acosados y que no pueden hacer nada, pero sí normas pocas, claras, enfocadas al respeto y al orden. Ani, creo que la siguiente es la última, no estoy seguro, sí, exactamente. Pues de mi parte sería la última comentario, en donde fomentemos precisamente en nuestros hijos, primeramente, nuestro ejemplo. Yo tenía un tío abuelo, que lo recuerdo muy bien porque cuando yo era pequeño íbamos a su casa, él tenía muchos nietos, y cuando se acababa la reunión lo sabíamos porque él salía con cajas de chocolates Carlos V a repartir a todos los niños, y éramos muchos, por cierto, o sea que eran como 4 cajas de chocolates, y este tío siempre fumó muchísimo, y entonces su hijo, que ya había crecido hace muchos años antes, quiso fumar, y entonces le dijo, hijo, pero no fumes, pero papá, si desde que soy un niño te he visto fumar, ¿no? Entonces tenemos que ser también coherentes con nuestros comportamientos, si queremos que nuestros hijos también aprendan buenas formas, la no violencia, cómo tratamos a nuestra pareja, cómo tratamos, si tenemos gente que trabaja para nosotros, un jardinero, alguien que nos ayuda con la limpieza, cómo tratamos a las personas. Como alguien decía, cómo tratamos al mesero también, ¿no? Como si no le tuviéramos un respeto muchas veces, ¿no? Ese tipo de conductas nos llevan precisamente a un buen ejercicio de la conducta y evitamos que aprendan conductas violentas. Entonces, el ejemplo es algo muy importante, poner límites, hablar de consecuencias, transmitir valores, buenas pláticas en la mesa pueden ayudar muchísimo para esta parte preventiva desde que inicia la construcción de nuestra familia. Pues muchísimas gracias, y si hay preguntas ya en el chat, pues escucharemos con atención lo que Ani nos quiera presentar.
Muchas gracias. Muchas gracias, Juanito. Muchas gracias. Como siempre, muy entretenida tu presentación, muy dinámica, ¿no? Con elementos diversos, ¿no? Donde no es nada más la cuestión de las teorías, sino vincular estos ejemplos del cine, de la vida, que pues hacen que sea más entendible esto que estamos hablando, ¿no? Y qué importante, amigos que están todavía con nosotros, muchas gracias por estar acompañándonos hasta el final. Qué importante la resiliencia. Ese elemento que nos hace fuertes ante la diversidad y cómo no solamente en las familias, sino incluso también en las escuelas, nosotros podemos dar esos elementos, podemos nosotros alimentar esa parte resiliente que en los alumnos, cuando, por ejemplo, les enseñamos a resolver problemas, cuando, por ejemplo, les damos esperanza de que sí pueden lograr cosas, cuando, por ejemplo, nosotros les enseñamos a que se forjen justamente estas metas, a que sean creativos, a que superen una frustración, ¿sí? A que vamos a aprender, que la vida es un constante aprender. Entonces, en esos mensajes que nosotros a lo mejor los damos de manera tan cotidiana y de manera tan, a lo mejor, que para nosotros es algo como muy sencillo, realmente podemos ir dando fuerza, fortaleza a los niños y en un futuro esa fortaleza que les dimos nosotros como maestros va a ser o puede ser la diferencia, ¿sí? En una vida adulta. Entonces, hace años, ¿no? Recuerdo cuando hablábamos de una dinámica que nos ponían a los maestros de, a ver, recuerda un maestro que haya marcado tu vida. Hasta la fecha, siempre nos encanta esa dinámica, ¿no? El maestro que nos marca porque puede hacer la diferencia. Y en este tema de violencia, ustedes estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? Como cuando un maestro hace ese vínculo, ese clic con el niño, logra incluso escucharlo, logra tener un impacto en su vida que no solamente se da en el curso escolar que él estuvo a cargo, sino incluso puede ser un modelo, hablando de ejemplos, hablando de que el niño hace no solamente lo que ve, sino lo que escucha y lo que figuras importantes para él representan, ¿no? Entonces, un maestro muchas veces puede ser esa figura diferente que no encuentra en la casa, esa figura del cual me rompe con un esquema que yo tengo en el hogar, donde mi ejemplo es de violencia, es de abuso, es de consumo incluso de sustancias, de malos ejemplos, y cómo cuando hace hay ese vínculo, esa relación con un maestro y logra rescatar a esos niños pueden tener una vida muy diferente. Entonces, la trascendencia del papel, de la función del maestro es real, existe, es una realidad, ¿no? Y cómo muchas vidas han sido modificadas justamente por ese modelo, por ese ejemplo, por esa relación que se estableció en una etapa, incluso en la primaria, en la secundaria, ahí es donde a veces se hacen esos vínculos muy fuertes con los maestros. ¿Quiénes no recuerdan ese maestro que te sirvió de paño de lágrimas, que te ayudó cuando tus papás a lo mejor tenían problemas, cuando en la casa era insoportable el ambiente y hubo alguien en la escuela que te pudo escuchar? Entonces, seamos esas figuras también que podemos fortalecer, no solamente incluso a veces a los niños, hasta los padres, ¿no? Hasta a la mamá que de repente no tiene ni con quién, y bueno, el maestro es quien brinda orientación, es quien brinda un apoyo con una información, con acude a este lugar, te van a ayudar. Todo eso hacemos los maestros, ¿no? Y bueno, los psicólogos ni se diga, tenemos mucha labor para trabajar con la gente, con los niños. Me encanta a mí mi labor.
en la docencia y en la psicología, amo mi labor, y bueno, podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Les agradezco enormemente, Marisol, de verdad, tuviste una exposición muy, muy linda, muy completa. Juan, ni se diga, o sea, esta parte humana que me encanta, ¿no? Creo que se hizo algo muy completo